Bienvenidos al taller 8 del programa de aceleración de empresas FinTech del BBVA. Hoy vamos a tratar el tema de abordar mercados internacionales. Como siempre contamos con varios invitados con muchísima trayectoria y conocimiento en el área en el área de cada uno de los talleres. En este caso vamos a empezar con una entrevista a Javier Smith, que es fundador del ET Institute y también de How to Do Business in the US, y con Kaique Severo, que es fundador de LATAM Connection. Posteriormente vamos a revisar las cuestiones del modelo Goldsmith en la fase comercial y de expansión, y luego vamos a dedicar una parte del taller importante a ensayar las presentaciones, las propuestas a inversores, porque ya estamos cada vez más cerca del Global FinTech Investor Day de este año, que será el 9 de julio. Y luego pues hay un coloquio al acabar, un vino virtual para los que os queráis quedar. Entonces, empezamos con la entrevista a Javier Smith. Javier está ya conectado, lo tenemos por aquí. Buenas tardes, Javier. Buenos días para ti. Todavía por acá. ¿Me escuchas bien y todo? Sí, ¿Sí? Estamos bien, sí. Ok. Pues muchísimas gracias, Javier, por participar en el encuentro y por tu tiempo para la entrevista y para compartir tu conocimiento con nosotros. Dejadme que en unos minutos os haga una breve presentación de Javier. Javier es consultor en empresas en proceso de expansión internacional y director de este Institute. Ha dedicado toda su vida profesional al comercio y asesoramiento empresarial. Colabora con instituciones públicas, fundaciones, universidades y, en general, todos los actores involucrados en el posicionamiento de las empresas extranjeras en Estados Unidos. La entrevista de hoy va a estar específicamente enfocada a cómo una empresa afronta una expansión internacional y, en particular, cómo entrar, cómo asentarse y cómo posicionarse en el mercado norteamericano. Pero, Javier, si te parece bien, explícanos con tus propias palabras en qué consiste esta actividad que desarrollas tú pues, desde hace ya bastantes años y, en particular, ahora desde The Institute. Sí, cómo no. Buenas tardes y gracias por esta oportunidad. Nosotros nos hemos dedicado justamente a lo que se le conoce en general como soft landing, que implica el apoyar a una empresa que va a establecerse en otro país, en este caso acá en Estados Unidos. Al decir apoyar es el orientarlos en llevar a cabo toda la tramitación que es necesaria, tanto legal, administrativa y en algunos casos comercial, para iniciar operaciones. En realidad lo que hacemos es apoyarlos con el aspecto legal de lo que es el registro de la empresa. El registrar la empresa pienso yo que a nivel mundial es muy sencillo hacerlo, es relativamente económico y es pues como una misión del estado de Texas en particular, también el aceptar y recibir más y más empresas aquí en el territorio. Estamos en la ciudad de San Antonio, que es una de las 4 ciudades importantes de Texas. Texas en general, como economía, es la número 11 en el mundo. San Antonio su Producto Interno Bruto es similar al de Austin, aunque Austin tiene otra vocación, un poco más de tecnología y de académico. Nosotros aquí en San Antonio pues, estamos un poco diversificados, pero hay mucha relación con el mercado hispano. Y también se ha diversificado, tenemos algunas plantas automotrices que se han venido últimamente. Y bueno, después viene Houston y Dallas, que son 4 veces más grandes que San Antonio o Austin. Y bueno, sí, ustedes conocen, es una economía muy poderosa de Houston. Y luego Dallas, que también es muy fuerte, similar en tamaño de Producto Interno Bruto a Houston. Y en conjunto, estas 4 más las otras ciudades importantes también, por no mencionar El Paso, Texas y McAllen y quizá Corpus Christi, donde hay gran exportación petrolera, pues forman esto que les llamo yo la economía
la economía 11 del mundo. Entonces nosotros ayudamos a integrar una empresa que pueda llevar a cabo todo su registro, que pueda tener acceso a conocer rápidamente la contabilidad particular que es por acá, tener un domicilio fiscal a través de quizá una oficina virtual, si es el caso. Si llegan a necesitar también contactarlos con abogados de migración. Y todos estamos trabajando en forma de aliados y todos ofrecemos un tiempo de, no sé, media hora, una hora y platicar sin costo. Pues ahora es muy fácil hacerlo, obviamente, y que puedan tener una idea del servicio de cada una de estas empresas afiliadas o aliadas. Entonces, ese es en general un poco lo que hacemos. Tenemos esto siempre he dicho, es una cosa relativamente sencilla de hacer, es una cosa que la pueden hacer varias organizaciones, pero el reto más importante es el acceder al mercado, el realmente lograr vender el producto o servicio que traigan ustedes, y ese es donde pienso yo que se debe enfocar el tiempo y la inversión. Entonces, también ayudamos ahí con lo que le llamamos el ecosistema de negocios internacionales. Eso lo hacemos analizando caso por caso y bueno, un poco ese es el esquema general de lo que consiste. Sí, no, perfectamente, muy claramente explicado. Tú durante años hayas ayudado a empresas justamente en esta segunda fase, digamos, no tanto en la parte de implantación o en la parte más legal, administrativa, contable, sino en la parte de acceso al mercado y posicionamiento y crecimiento en el mercado. Y digamos que todo ese conocimiento lo has recogido en un modelo propio para, bueno, pues para asesorar y ayudar a las empresas a entrar en un mercado que es distinto del suyo natural. ¿Nos podrías dar alguna referencia, digamos, de cuestiones claves, consideraciones importantes a tener en cuenta cuando te estás planteando entrar en un nuevo mercado? Luego hablaremos en particular del mercado norteamericano, pero en términos más generales, ¿nos podrías decir así de tu propia experiencia? Y bueno, ya lo tienes todo ordenado en el modelo, que por cierto, todos podéis consultarlo en la plataforma. ¿Qué consideraciones hay que tener en cuenta para poder entrar en un mercado nuevo? Bueno, sí, el modelo que desarrollamos está inspirado en el modelo de Randy Goldsmith, que está en la plataforma de Adventuris y que ha sido muy exitoso. Nosotros sentimos que al estar entrevistando a empresas, al tener en contacto con ellos, vemos que hay muchas áreas que desconocen, hay otras que están muy avanzados y en lo que se refiere a estar listos para exportar. Como acá en inglés se dice export readiness, o sea, el estar listos para exportar. Entonces, el modelo que hicimos fue el analizar también cómo está tu producto o servicio, cómo está tu mercado y cómo está tu organización, pero no para tanto ventas domésticas o para inversión, sino orientado un poco a estar preparado a que tú mismo te autodiagnostices, como se dice, te hagas un autodiagnóstico para que veas dónde andas, ¿no? En esos tres elementos, en esas tres partes. Entonces, igual a través de una serie de preguntas, con el apoyo de un consultor, tú vas analizando tu mercado, por ejemplo, preguntas que pueden ser a veces muy sencillas, como si tiene tu producto ventajas para este mercado, pues todo el mundo dice, sí lo tengo, pero el hecho de hacer una investigación a través de Google o un estudio de mercado, te das cuenta que pues ya hay como 10 competidores que vienen de todo el mundo, ¿no? Entonces, tú tienes que demostrar, pones ahí tus estudios, la respaldas tu respuesta, es decir, si tienes ventajas, si tienes pocas o si de plano no tienes. Y entonces te va dando un puntaje que al final tú lo puedes ir viendo y dices, bueno, pues estoy a un 60% o a un 30% y puedes saber en qué partes estás débil
o donde tienes que meterle más énfasis a trabajar, ¿no? Clásico, por ejemplo, te dicen, una de las preguntas es si se ha desarrollado una página en inglés. Y muchísimas veces llegan empresas bien establecidas en sus países y no han puesto la traducción de la página todavía. Cosas de ese tipo, hasta llevar ya todo lo que es el análisis de costos, la logística. Entonces, ese es un poco el modelo que hicimos y creo que brinda la asesoría, digamos, para que uno mismo se vaya dando cuenta cómo está, como decía, en cada área, y a la vez tener acceso a alguien que te ayude y que te oriente y que tú mismo vayas pensando, vayas viendo cómo estás. No para desmotivarte, sino al contrario, yo creo que te da más elementos para venir más preparado. Ese es un poco en sí el modelo. Ya ahí. Muchas veces hemos comentado, bueno, Perdón, hemos comentado. sí, para entrar en un mercado internacional, para entrar en un mercado nuevo, pues lo normal es que lo hagan empresas que ya están bien consolidadas en sus propios mercados iniciales, ¿no? Naturales. Esto como os sucede mucho, es decir, os llegan el tipo de empresas con el que vosotros trabajáis, son empresas ya bien implantadas en sus países o trabajáis también con empresas que están entrando en el mercado norteamericano sin estar aún consolidadas en su mercado inicial. Sí, es una pregunta interesante porque en realidad pues el mercado queda abierto para todo el mundo. Sin embargo, lo que hacemos también antes de todo esto al tener la entrevista con la empresa, es un poco analizar y ser muy sinceros sobre de acuerdo a sus expectativas, si es que van a tener posibilidades o no. Un elemento importantísimo siempre es el haber tenido ventas, tener ya ventas en su mercado local. ¿Por qué? Porque tienen la experiencia, porque tienen quizás una cierta fuerza financiera, porque han desarrollado ya empaques, y eso ayuda muchísimo. Ahí son raros en realidad los casos en los que no has iniciado y lo quieres lanzar. Quizás a lo mejor una aplicación en línea puede ser, pero lo que es un producto sí ayuda muchísimo el haber tenido la experiencia en tu mercado. Por esa razón, ¿no? Porque otra cosa muy importante es la situación financiera. Exportar implica pues que tengas una reserva, que tengas una reserva de producción, una reserva financiera, una reserva de espacio y también una reserva mental, porque vas a tener que aprender bastantes cosas. Y entonces ahí es cuando algunas empresas que incluso que ya están vendiendo, pero llega, su producto es bueno, su presentación, su logística, pero de repente le dicen, bueno, pues necesito un contenedor cada mes. Y ese contenedor cada mes implica que también tienes que pensar que a veces ya cuando estás en operaciones normales tienes que dar 30 o 60 días de crédito. Entonces te entra la segunda orden y tú todavía no has cobrado la primera, ya tienes que producir, etcétera. Entonces tienes que considerar también ese elemento, ¿no? El aspecto financiero. Entonces, al vez una empresa chica, bueno, igual puede ser su entrada a boutique, a un pequeño mercado, y pudiera ser, pero es un poco. O sea, lo No, no. habitual y lo normal es que se requiera un compromiso financiero, o sea, tener un músculo financiero importante y un compromiso financiero con la entrada en el nuevo país también Sí, importante, ¿no? Asignado. ¿Lo veis? sí, también el compromiso financiero en el sentido de que tienes que desarrollar material en inglés, desarrollar lo específico para este mercado, quizá cambiar los empaques, las etiquetas, los permisos, las certificaciones que tienes que tener, y todo eso implica gastos, entonces tienes que estar preparado para eso. ¿Tú has tenido experiencia trabajando con empresas de muchos países, principalmente Estados Unidos y Latinoamérica? ¿Qué
bueno, de otros lugares del mundo, ¿no? También, pero principalmente en estos mercados, ¿qué peculiaridades podrías decir que tiene el mercado norteamericano de cara a entrar en él? Bueno, pues una peculiaridad, como tú le llamas, puede ser, oh, acá, déjame cerrar perdón, perdón. Una peculiaridad es el que aquí, desde que te levantas como empresario, siempre estás, tienes una arriba de tu mente una palabra que dice competencia. O sea, es un mercado muy competitivo, porque como está abierto, entre comillas, ahorita es un poco diferente la situación, pero llegan productos de todo el mundo, llegan ofertas alternativas y entonces, pues tienes que estar listo a que de repente ya hay una empresa de Vietnam que trae un producto que no te imaginaste, pero es parecido al tuyo. Por otro lado, como es un mercado maduro y es un mercado muy orientado al comercio, pues hay todas las facilidades, desde la situación de que puedes una bodega, tienes que rentar una bodega, no, hay ofertas, hay, perdón, servicios de bodegas que te dicen, ok, te voy a recibir nada más un pallet o una tarima, yo te la recibo y la puedo ir entregando en pedazos todos los días y te voy a cobrar $5 por cada embarque y te voy a cobrar 15 por estar ahí un mes. Entonces tú piensas, bueno, ya no tuve que invertir en rentar una bodega, puedes hacer eso. La distribución en sí está muy bien establecida, hay manera de, ¿no? Empresas como Federal Express y muchas de transporte, de carga, son realmente efectivas y la comunicación, como ahorita estamos viendo todo esto a través de COVID, lo que ha causado, pero aquí ya se veía mucho de que quizá la empresa estaba establecida en Nuevo México y de ahí estaba teniendo ventas a nivel de todo el país. Eh, los mecanismos de distribución, bueno, también hablando de competencia, ¿no? ¿Quién iba a pensar hace 5 años que Amazon iba a ser el monstruo que ahora es y que ahora tienes que estar ahí de alguna manera? Pero siempre hay innovación, siempre hay competencia y siempre también hay oportunidades. ¿Ok? En el caso de las empresas de este programa, claro, la mayor parte de las empresas son digitales. Sí. Y bueno, en particular todas del sector fintech y prácticamente todas también empresas digitales. En cuanto a la entrada en el mercado y en particular del mercado de Estados Unidos de empresas digitales, ¿qué diferenciación hay? ¿Qué quiero decir en cuanto a lo mismo, dificultades o facilidades que puedan tener? En el caso del sector fintech, bueno, pues también en muchos casos es un sector regulado. ¿Qué recomendaciones darías en este caso? Sí, básicamente es lo que mencionas, ¿no? La regulación, hay que entenderla, hay que también entender que los estados tienen una relativa autonomía para fijar sus políticas regulatorias, que pueden ser a lo mejor diferentes en California de cómo es en Texas, pero yo pienso que las fintech tienen una gran ventaja en este sentido, ¿no? Porque están en la nube, porque es rápido entenderlas, porque se pueden uno adaptar y además es hacia donde creo que se está orientando mucho el mercado. Entonces yo, este tipo de empresas que estás ahorita asistiendo, que están asistiendo ustedes, pues, yo les veo que tienen buenas posibilidades. Y desde el punto de vista de que estás comentando los distintos estados, Texas, California, ¿por qué ventajas puede tener, o sea, por qué Texas? Porque, por ejemplo, nosotros aquí vemos, te digo, no ya solo en el programa, ¿no? Sino en general, empresas que quieren entrar en el mercado norteamericano y lo más frecuente, bueno, nos dicen, hemos montado nos hemos constituido en Delaware, por ejemplo. Sí, sí. Eh, Bueno, ese y es, dime. No, sí, te iba a decir, ¿hay alguna ventaja de poder hacerlo en Texas respecto a hacerlo, yo que sé, en California o hacerlo... Bueno, sí, como empresa que podríamos llamarlo latina o hispana, yo le llamo a San Antonio en particular la ciudad más bonita del norte de México.
¿Por qué? Porque aquí la verdad te sientes cómodo porque el 60-65% es de origen hispano, mexicano y de otras nacionalidades de Latinoamérica. También ahorita en la mañana estaba en una junta con un amigo mío español, justamente. Te sientes a gusto, pero no es tanto eso lo importante, sino que Texas, con 4 otros estados, que no me acuerdo cuáles son los otros 3, que tiene una exención al impuesto personal. Entonces es una gran ayuda porque te ahorras dinero en ese sentido. En sí, la otra situación es que es una economía, como mencioné, muy, muy grande, como la del 11 del mundo. Muchas veces con que te quedes en Texas puedes expandir increíblemente tu producto, tus ventas. Eh, ese que mencionaba también de la actitud de las autoridades, tanto aquí como en Austin a nivel estatal, son todas muy amables. La secretaria de Comercio del estado de Texas se llama Ruth no me acuerdo su apellido ahorita, pero ella es de origen argentino. Entonces, como que puedes hablar con ella en español, así en una reunión, cosas así, ¿no? Y pues todo eso es muy importante de considerarlo. ¿Qué más puede decir que tiene como ventajas el estar aquí en Texas? A nivel como el comportamiento de las autoridades, por ejemplo, a nivel regulatorio, ¿es amigable también? Sí, muy amigable porque se busca que siempre se tiene la mentalidad esa de promover negocios. Entonces la idea es casi siempre darte lo que más se necesite, ¿no? Para tu negocio. Tienen todos los establecimientos, también las divisiones. Por ejemplo, si vas a establecer una fábrica, te pueden de inmediato, no sé, te podemos conectar con una persona que en 3 días te puede decir cuáles son los apoyos que tendrías fiscales, que te puede dar en impuestos, que te puede ayudar con el espacio físico, todo ese tipo si está muy, muy, muy bien establecido. Hay una organización que se llama Select USA, que es de parte del Departamento de Comercio, que están establecidos en casi todas las embajadas del mundo, de Estados Unidos, y ahí te orientan cuando quieres invertir y cuando quieres venirte para acá. Es también como un primer paso que se puede ir con ellos y te dan información estadística, comercial, de lo que puedes hacer. Entonces, sí vale la pena considerar estas. Y otra cosa también que se me pasaba era el aspecto del costo de vida. Por ejemplo, California es la economía número 7 del mundo, es enorme también, pero su costo de vida es como un 40% arriba de Texas, perdón, vamos a hablar de, por ejemplo, Los Ángeles contra San Antonio. Es como 40% más caro vivir en California que vivir aquí. Por eso ahorita hay una migración fuerte de empresas que vienen de California para acá, porque como es una ciudad en este caso muy extendida, los costos de bienes y raíces son bajos. Entonces, eso ayuda mucho al costo de. Entonces, eso se refleja en lo que pagas de sueldos, se refleja en lo que pagas de rentas o compras de tus ¿no? de insumos y de tus bodegas, ¿no? Tus servicios. Es muy competitivo en ese sentido también. Otra pregunta, Javier. ¿Es importante para entrar en el mercado tener constituida una sociedad en el país o se puede entrar en el mercado directamente vendiendo desde el país de origen? Sí, esto ha evolucionado mucho. Antes se podía hacer de las dos maneras. Ahora, y en el transcurso de los últimos años, me ha tocado ver de que el que te constituyas acá tiene grandes ventajas, porque en primer lugar, como que creas más confianza en frente de tu cliente potencial o tu cliente, porque siente como que está haciendo negocios aquí mismo. En ocasiones vas a encontrarte que la mentalidad aquí es un poco local, hay pocas gentes que han viajado mucho y que saben.
de cómo es la vida por otros lados, son más bien locales. Entonces, el sentir que estás haciendo un negocio con una empresa que está dentro del país les da mucha confianza. Entonces, también el crearla no es muy caro, es bastante competitivo y te da esa ventaja. Adicional a eso, cuando creas una empresa aquí tienes acceso a servicios muy importantes. Hay, por ejemplo, una red de servicios de apoyo a empresas que se llama Small Business Development Center, que son como centros para apoyo comercial a empresas pequeñas y medianas, pero más bien pequeñas, que hay 1.100 centros en Estados Unidos, la mayoría de ellos establecidos en universidades para evitar los vaivenes políticos. Es un programa que está en funcionamiento desde 1960. Tienen más o menos un promedio de cinco asesores, consultores por cada centro de estos. Entonces, es un ejército de personas que tú llegas y te pueden orientar si quieres establecer un restaurante, por ejemplo, porque tiene un experto que alguna vez tuvo un restaurante y te puede orientar de qué es lo que no debes de hacer y lo que sí sugieren que hagas. Entonces, tienes eso. Si tu producto tiene un contenido del 51% hecho en Estados Unidos, que puede combinarse con mano de obra, tienes entonces el apoyo del que se llama US Commercial Service. Es el centro de apoyo como... ustedes tienen uno que ayuda a las exportaciones, ¿no? No recuerdo el nombre del organismo de apoyo al comercio exterior. Tenemos y entonces tienen oficinas en todos los países del mundo y te pueden también ellos orientar de cómo puedes reenviar tu producto hacia otros lados. Eso lo hemos visto también. Y a veces trae cierta imagen de credibilidad del que venga de Estados Unidos. Está cambiando y todo, pero ayuda bastante. Y esos servicios también son gratuitos. Te pueden acercar a estudios de mercado. También en el Small Business Development Center, aquí en San Antonio, por ejemplo, cuando ya estás constituido aquí, pues vas y platicas con los consultores y te pueden apoyar con un estudio de mercado, por ejemplo. Por otro lado, a lo mejor te podría costar $5,000, pero ahí te pueden dar una idea, ya te lo pueden hacer hacia tu producto. Y bueno, son ventajas que hay veces que uno no sabe, pero existen. Ok, y desde el punto de vista de montar equipo en el país, claro, aquí se puede contratar a equipo local, pero si parte del equipo se traslada al país para desarrollar el negocio allí, pues habrá unos temas también de inmigración, me imagino. Para traer el producto, No, pues, para traer el producto no, digo, cuando montan la maquinaria. bueno, el equipo sobre todo, si parte del equipo fundador se desplaza para montarlo allí temporalmente, contratar equipo, todo eso para montar la estructura. Sí, pues hay muchas facilidades en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, tengo un cliente que está en México, él es de Austria y él se dedicó su especialidad, él es mecánico automotriz, como técnico automotriz, pero ha andado por todo el mundo, entonces decidió establecerse allá por X razones y lo empezaron a llamar empresas. Y tanto en México como acá, empresas de Austria. Y recientemente trajo 50 técnicos de México que no existían aquí, con unas visas que se ayudaron a obtener. Y entonces ellos vieron a todo lo que es la instalación de esa maquinaria, porque como es alemana, no tenían aquí experiencia y entonces trajeron a sus propias gentes. No sé si tu pregunta era un poco orientada hacia Sí, esto. sí, que si hay dificultades para establecer el equipo extranjero en el país, pues por temas de inmigración. Bueno, o sea, es un poco político a veces el tema, sin embargo, no ha habido muchos cambios. La verdad que cuando vienes de Europa tienes más facilidades para entrar que cuando vienes de Latinoamérica, ¿no? Y también un poco por razones políticas y geopolíticas. Por ejemplo, muchos empleados de las automotrices, que es un poco el área donde estoy últimamente viendo, llegan técnicos o ingenieros
entran con su visa de turista, esto no sé, espero que no cause mucho problema, pero bueno, se pueden quedar 6 meses y en realidad ayudan a su empresa que los trajo y después ya se regresan. O también hay facilidades para obtener su visa de trabajo, es como más sencillo hacerlo si vienes de Europa. La verdad, ese es un hecho, ¿no? Y hay también abogados muy especializados. Por ejemplo, es otra cosa. Aquí en San Antonio, yo creo que como yo digo, por pie cuadrado hay más abogados de migración que por otros lados. Entonces, eso baja el precio y es muy competitivo el tramitar visas. Y siempre va a haber espacio para hay mucha demanda de gente calificada. Ahorita está cambiando y está muy raro todo lo que hay de desempleo causado por la pandemia, pero cuando se establezcan otra vez las cosas en su parte, igual van a seguir esas oportunidades, ¿no? O abiertos esas puertas. Tú montaste hace unos años, montaste el programa de How to Do Business in the US. ¿En qué consiste el programa este? ¿Nos lo puedes explicar? Sí, este programa era, era traer una misión comercial de empresarios para ponerlos en contacto con contadores, con gente de seguros, con gente de marketing y incluso ir a visitar 2, 3 empresas un poco de su interés. Entonces, por eso le llamamos How to Do Business in the US. Ha evolucionado tanto las cosas que ahora con el Zoom es posible hacer esto virtualmente y avanzar muchísimo y por ahí van a venir nuevas formas de hacerlo, pero realmente era eso, no existía esta plataforma que hablamos hace rato del modelo de apoyo de exportación. Entonces, ese fue un poco lo que se hacía en aquella época. Tuvimos el apoyo de la Universidad de Texas en San Antonio y pues sí, trajimos a varias misiones comerciales. La misión comercial, seguimos haciéndola, es un punto, es un, digamos, un proceso en el cual sí es muy importante el preparar a las empresas antes, darles toda la información posible para que cuando vengan aquí pues ya puedan aprovecharlo más de su viaje y lograr hacerlo. Realmente el negocio son contactos. Esa es la otra cosa que me he dado cuenta, que puedes traer un producto increíble, puedes traer un apoyo financiero fuerte, pero si no tienes los contactos adecuados, te puedes tardar a lo mejor 2, 3 años. Cuando siendo una persona dentro del ecosistema, avanzas, ¿no? Avanzas más rápido. Eso es un poco a lo que era el How to Do Business. Dentro de la experiencia de todas las empresas que has visto, bueno, cuando toman la decisión de si exportar, o sea, o entrar, expandirse internacionalmente o no, ¿cuándo crees en el crecimiento de una empresa que es el momento adecuado en cuanto a qué tienen que tener en cuenta para decir, sí, ahora es el momento adecuado para abordar el mercado, para entrar en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, aquí en España es muy habitual decir, bueno, pues primero el mercado español, luego piensas en países más de Latinoamérica, pues por aproximación cultural y lingüística, etcétera, y luego dices, sí, quiero entrar en el mercado norteamericano, pero suele ser ese el orden, ¿no? ¿Cómo desde tu perspectiva, cuándo es el momento adecuado en el crecimiento de la empresa? En el crecimiento de la empresa, pues cuando llega un momento en que dices, me siento fuerte, creo que mi producto, por un lado, mi producto ya alcanzó el mercado que yo quería tener. Ahora necesito ir más allá porque creo que puedo tener ventas, pero ya no tengo espacio aquí. Ese es un punto sencillo para hacerlo, ¿no? La otra es que en ocasiones sientes que el mercado no está preparado para tu producto y que puedes ver que tiene otras potencialidades. Hace poco estuvimos platicando con una empresa española que desarrolló un producto para ¿cómo se llama? Para apoyar a que crezcan los vegetales más rápido. ¿Cómo se llama esto? Que le puedes Sí, de abono. sí, pero biotecnológico,
y entonces vio él que sí tenía mercado allá en España también, pero que su mercado es el del desperdicio, él genera este fertilizante y entonces sale muy barato y tiene grandes ventajas. Entonces él desarrolló la metodología y él se vino para acá, entró por Houston. ¿Por qué entró por Houston? Porque ahí tenía una hija, pero después ya se está expandiendo más allá y bueno, hay veces que son razones personales. Lo que sí te quiero decir es que para cuando quieras venir a este mercado, lo primero que tienes que tener, antes que todo, es el deseo de hacerlo, porque son retos, implican cambios, implican esfuerzo, implican cosas que no dormir a veces, y entonces puedes decir, no, ¿por qué hacerlo? ¿Por qué tanto? Pero si tienes el esfuerzo y esa convicción de hacerlo, yo creo que puedes vencer todos los retos y salir adelante. Y eso es bien importante porque se lo infundes a todo el equipo, se lo infundes a la producción, a marketing y a los mismos prestadores de servicios que tú tienes o a tus fuentes de financiamiento. Y vaya, esa fuerza hay que tenerla. Porque has hablado de lo último que has dicho de fuentes de financiación. Cuando eres una startup y en tu fase de crecimiento, pues decides entrar en el mercado norteamericano, desde tu punto de vista, ¿cuáles son esas posibilidades de financiación como empresa extranjera en el mercado norteamericano y qué recomendaciones darías allí? Y en este caso también, bueno, pues igual la importancia de establecerse en el país y este tipo de cosas, cómo lo plantea? Pues mira, hay como todo, ¿no? O sea, obviamente un banco no te va a prestar si eres una empresa extranjera. Eh, a menos de que traigas una cosa increíble y los logres convencer, pero ahí sí es obvio que tienes que estar establecido en el país. Hay cosas que he estado viendo últimamente, por ejemplo, hay un concepto aquí que se llama empresa minoritaria. Las empresas minoritarias son aquellas que están certificadas y es por etnia, o sea, sus dueños son o afroamericanos o asiáticos o hispanos. Entonces, el gobierno tiene apoyos similares un poco al que les dije de los centros estos para pequeñas y medianas empresas. Se hace una cosa similar para que consigan financiamiento y para que consigan mercado. Sin embargo, tú como recién llegado y sin tener, porque tienes que tener el 51% debe de ser de origen, debe ser americano, la persona que es parte de dueña de la empresa. Hay muchos casos en los cuales ellos acceden a contratos porque las empresas tienen que comprar, las empresas medianas y grandes tienen que comprar un 5% al año de este tipo de empresas. Entonces, hay veces que la empresa consigue que le digan, sí, me interesa tu producto y el mercado que tienes, y tengo yo el deseo de comprarte porque no he cumplido con el 5%, pero no tienes la capacidad para hacerlo. Entonces, está abierto el a unirse con otras empresas. Entonces, eso lo llamamos teaming arrangements, o sea, hacer equipo y una especie de alianza. Y entonces, entre las dos empresas se hace ese producto. Y hay manera de detectar empresas minoritarias que estén en tu mercado, que tengan tu producto, porque tenemos 40 centros y cada centro tiene aproximadamente 1000 empresas, 1200, por ahí unos tienen más, otros tienen menos. Entonces es un mercado también que no se ha explotado todavía por empresas internacionales, pero que existe esa posibilidad y la tenemos nosotros abierta esa posibilidad. A mí me toca manejar un programa de eso. Entonces digo que sí es factible eso. Vale. Tenéis, bueno, ahora voy a dejar que los demás hagan las preguntas que les hayan surgido. Okay. Los que tengáis preguntas directamente, encender el micro y preguntad. ¿Se han surgido preguntas? ¿Tenéis alguna pregunta? ¿No? ¿Nadie tiene ninguna pregunta más? ¿No? Bueno. Sí, Javier, no sé si me oyes. Sí. Sí, soy Nacho Loscos.
Oye, una pregunta, Javier. Has comentado o habéis comentado los dos, las empresas españolas siempre están mirando como aproximación primero entrar en Latinoamérica y luego en Estados Unidos. ¿No crees que es más fácil al revés, basado en tu experiencia, o me equivoco yo? No, esa es muy buena observación. La verdad, lo que he visto cuando se establecen aquí para irse a Latinoamérica es mucho más fácil, porque tienes la posibilidad de los dos mercados. Acuérdense también que el mercado hispano, que se le llama hispano, pues es muy grande, es un mercado de nostalgia, es un mercado de gran capacidad de compra y bueno, hay manera de llegar a ellos, pero de aquí irse hacia Latinoamérica, yo siento que es más sencillo. Yo siento que es más sencillo. Esa es buena pregunta y es una estrategia que se puede considerar. No la había yo mencionado, pero qué bueno que lo tocas. El establecerse aquí, puedes irte para allá. Y tengo varios casos. Hay una empresa española, les voy a decir rápido, no sé si tengamos tiempo, pero llegó aquí, es una empresa que se dedica a reparar automóviles cuando hay granizadas, ya saben, ¿no? Cuando cae el granizo, o si le dicen ustedes granizo también, que te arruina el auto que está estacionado. Ellos llegan a donde saben que hubo un caso de estos y te lo reparan con una técnica especial que tienen que a veces en base a varillas. Es una empresa, es una técnica que desarrollaron, creo que en Italia originalmente, y ellos la tienen. Y tienen como 20 o 30 gentes preparadas todo el tiempo, listas para reparar autos cuando hay una granizada. Y hubo una aquí muy fuerte, que se dañaron los carros que estaban en el estacionamiento, por ejemplo, de BMW, y bueno, ellos repararon muchísimos, y de aquí se fueron a México y se establecieron en México, y creo que también traían gente de Brasil, a gente que ya habían capacitado. Entonces se ha vuelto un mundo global, obviamente, y se ha vuelto un mundo, se está volviendo regional. Entonces todo lo que es esta región se está fortaleciendo más, digamos, por situaciones geopolíticas también, pero sí, definitivamente esto es un buen trampolín para irse a Latinoamérica. Muy Nacho. bien, muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien más quiere preguntar? ¿No? Bueno, pues muchísimas gracias, Javier, por la entrevista. Y vamos a pasar ahora a la entrevista con Kaique Severo y luego, bueno, pues luego conversamos también, le hacemos las preguntas a Kaique. Quizás ahí Kaique va a hablar más del mercado de Brasil. Entonces, bueno, justamente esta última reflexión igual da pie a más comentarios, ¿no? Bueno, bienvenido, Kaique. Eh, Gracias. Estoy ya, alegría verte. Me Eh, oyes y me ves, ¿verdad? sí, sí, te vemos. Se está cortando un poco la imagen, Estamos. se estaba cortando también con Javier, pero sí, te vemos, por ahora te estamos viendo bien. Muchas gracias por participar, Kaique. Em, Voy a presentarte brevemente y pasamos a la entrevista, ¿vale? Bueno, Kaique ha participado en la creación de algunos de los principales portales de Brasil. Trabajó durante 9 años en Terra, gestionando contenidos y servicios, y creó nuevos servicios digitales en la agencia de publicidad DM9 DDB. Fue responsable de varias unidades en el portal brasileño IG durante 6 años. Es un invitado frecuente en eventos de Internet como YouPix, Campus Party y MediaOn. Kaique, cuéntanos tú un poco más si quieres completar esta breve introducción con algunas informaciones más, algunas referencias que nos quieras dar para que podamos entender mejor bueno, pues tu trayectoria. Sí, sí, hay algunas novedades por encima de lo que has dicho y hace unos años hemos creado esta consultoría llamada Latam Connection para ayudar a empresas a entrar en Brasil, basado en esta experiencia que tenemos en el mercado de más de 20 años. Y los últimos años también he creado una startup propia, entonces he trabajado ahí en todo el proceso de creación, venta y operación de una startup en Brasil, un producto SaaS.
Y en los últimos meses yo estoy más dedicado a trabajar con una empresa americana llamada Rich Relevance, que también tiene una plataforma SaaS de inteligencia artificial para el e-commerce, trabajando especialmente con clientes enterprise de retail. Entonces, con las mayores tiendas de venta en Brasil como B2W, Renner de moda, Riachuelo también de moda, y algunas empresas, droguerías, etc. Entonces, ahora estoy muy en el tema de ventas de SaaS para clientes enterprise. Ok. Una primera pregunta que tiene que ver con cuando vas o sea, siendo una empresa española y en la línea del último que estábamos comentando, ¿no? Vas a iniciar tu expansión internacional. ¿Por qué Brasil, por ejemplo? ¿Qué ventajas o qué oportunidad representa el plantearse entrar en el mercado de Brasil? Ujú. Sí, bueno, el tamaño del mercado es el principal motivo. Hoy en día tenemos 134 millones de usuarios de Internet y eso creciendo muchísimo, basado en esta emergencia que todos vivimos en todo el mundo. Por ejemplo, en los últimos 2 meses, el acceso banda ancha fija en el hogar ha crecido unos 17% solamente en los últimos 2 meses. Entonces, además de ser un mercado muy grande, tiene una velocidad de crecimiento ahora en estos momentos mucho más importante. Por ejemplo, solamente entre marzo y abril, desde el principios de marzo hasta finales de abril, 100.000 nuevas tiendas online han sido creadas. Entonces, este es todo el movimiento del comercio tradicional físico que ahora fue impulsado a acelerar sus planes de vender por la Internet. Entonces, eso abre una gran oportunidad de prestar servicio para estos nuevos emprendimientos. Y en particular, Kaique, lo que tiene que ver con el mercado fintech, o sea, ¿cómo está desarrollado el entorno fintech en Brasil? Esto está muy bien desarrollado. Incluso antes de fintech, la industria bancaria en Brasil es muy tecnológica, muy avanzada, porque hemos lidiado con muchos problemas de moneda y de inflación en las últimas décadas, y hay una concentración muy grande de bancos. Hay solamente unos 5 bancos en Brasil importantes: Itaú, Bradesco, Santander, y los dos nacionales, que es Banco de Brasil y Caixa Económica. Entonces, estos 5 más o menos controlan el mercado. Entonces, tienen muchos recursos para invertir en tecnología. Pero hay también muchas oportunidades para las fintechs haciendo la disrupción de cada uno de estos, de los servicios que los bancos ofrecen. Porque como son bancos muy grandes que han crecido con muchas adquisiciones, ellos ofrecen muchísimos servicios. Entonces, cuando tienen un cliente, ofrecen todo lo que el cliente precisa: crédito, tarjeta, pagamentos, el manejo del pago de sueldos. Suele también estar todo concentrado en un banco. Entonces, la oportunidad que las fintechs están buscando es hacer esta disrupción. Entonces, buscando uno de estos servicios y ser muy buena en estos servicios. Tenemos muchísimos ejemplos, como bancos totalmente digitales, como Nubank, Banco Inter, que han empezado con creación de cuenta muy simple, muy facilitada el proceso de apertura de cuenta, basado en aplicativos móviles, y por ahí han crecido. También la oferta de crédito es una oportunidad muy grande, porque el coste de crédito en Brasil es muy grande. Entonces, hay una startup brasileña llamada Creditas, que, basado en datos, está consiguiendo ofrecer crédito mucho más barato para empresas y personas, basado en comportamiento de compra, etc. Hay también los medios de pago que también han evolucionado muchísimo. PagSeguro, por ejemplo, que ya ha abierto su capital en Estados Unidos, ofrece un gateway de pagamentos tanto
online, como las maquinitas estas. Entonces, cuando empezó a crecer, por ejemplo, motoristas de Uber, ha crecido muchísimo en este público, ofreciendo las tarjetas. Entonces, casi todos los motoristas de Uber tenían una maquinita esta de PagSeguro para poder aceptar tarjetas, porque hasta poco tiempo tú solo podías pagar el taxi con dinero, y ahora ya eso no hace más sentido. ¿Qué más? Y PicPay es... Dime. No, dime, perdona. Hay solo algunos ejemplos. Por ejemplo, PicPay es también otro aplicativo que es como si fuera una cartera, ¿cómo se dice? Donde guardas tu... Wallet. Donde mantienes tu dinero. Sí, un wallet, una cara, sí, Digital wallet. sí. Entonces las personas Un crean dinero su cuenta ahí. digital. Crean su cuenta ahí y pueden, por ejemplo, pagar la cuenta de un restaurante entre amigos y cada uno paga su parte por ahí. Y puede también transferir dinero entre los amigos para peer-to-peer payments. Y ahora también los establecimientos como restaurantes y el comercio local está creciendo muchísimo con el pago, para el pago sin contacto. Y ellos también han conseguido hacer una integración con Caixa Económica, que es uno de los bancos del gobierno, por el cual el gobierno está pagando el auxilio emergencial. Entonces están pagando para 50 millones de brasileiros, 600 reales por mes, y PicPay ha conseguido hacer una integración para que las personas puedan transferir ese dinero directamente a su cuenta PicPay. Son más de 20 millones de personas, y hacer los pagos para los gastos del día a día por el aplicativo. Entonces es muy dinámico. Entonces, si tienes una fintech fuera de Brasil, muy importante hacer una etapa inicial de investigación de mercado para ver si hay espacio y cuáles serían los espacios. De cara a encontrar ese espacio y la competencia, la presencia de empresas norteamericanas en Brasil es muy fuerte, ¿no? Sí, también, especialmente las grandes plataformas, como en todas partes, pero diría que si vemos al mercado fintech en Brasil, suele que son puramente brasileñas todas, Ok. o casi todas. Otra pregunta que te iba a hacer, desde el punto de vista de la apertura o sea, la apertura a la competencia de empresas extranjeras. ¿Cómo es el entorno en el sentido de es amigable también a hacer negocios con empresas extranjeras? ¿Cómo de amigable es? Bueno, depende un poco del modelo, si estamos hablando de algo B2B y B2C, pero en general B2C creo que los usuarios, los clientes, los consumidores están muy abiertos, tienen la experiencia de interactuar con empresas extranjeras como Google, Facebook, Twitter. No hay ningún tipo de reacción negativa a hacer negocios con una empresa extranjera. En B2B era más difícil hace unos años, pero ahora está mucho más fácil hacer negocios con empresas extranjeras, porque las empresas locales también están cambiando toda su plataforma tecnológica y entendiendo que, primero, no necesitas hacer todo dentro de casa, y que puedes compartir las soluciones en aplicativos, y cada uno de los squads de trabajo dentro de las empresas tienen más poder para decidir también con cuáles plataformas y servicios de software quieren trabajar. Y hay alguna barrera, por supuesto. Por ejemplo, solo 3% de los brasileños hablan en inglés, y pienso que mucho menos que eso, no tengo la información, pero mucho menos que 3% hablan español, por ejemplo. Eso sí que es una barrera. Ok. Porque siendo startup, ay, siendo startup y siendo extranjero, ¿qué recomendaciones, qué pasos dirías que debe seguir una empresa para entrar en el mercado brasileño? Eh, bueno, primero esta investigación del mercado local, entender, depende mucho del negocio.
del modelo de negocio. Por ejemplo, para SaaS y servicios, tienes que entender muy bien la competencia local, como he dicho, porque ya hay muchas cosas, es un mercado muy desarrollado. Y después hacer la investigación comercial, entender cuáles son los precios que está trabajando, hacer una prospección inicial para entender cuál es la cantidad y el tamaño de los potenciales clientes y hacer la evaluación de precios para eventualmente hacer ajustes de precios. Si estás hablando de un servicio directo al cliente como e-commerce o productos B2C o aplicativos B2C, es mucho más fácil, porque puedes poner en las grandes plataformas globales como la Play Store, App Store, YouTube, Instagram, etcétera, y hacer marketing todo online. Por ejemplo, creo que es una empresa española llamada Doméstica, que ha empezado este año en Brasil, vendiendo cursos online de creatividad, que no tienen casi nadie en Brasil. Y todo la parte comercial es hecha desde Barcelona, creo, porque hacen todo, el modelo comercial es todo inbound, entonces solo tienen que hacer la compra de media online y manejar el flujo de leads inbound desde Barcelona. Pero la parte de localización de contenido tienes que hacerlo en Brasil. Ok. Y desde el punto de vista desde vuestra experiencia, si pudiese resumir cuáles son las principales dificultades que puede encontrar una startup, bueno, un negocio en general, cuando está entrando en este mercado, ¿cuáles crees que son? Sí, algunas cosas. Por ejemplo, el cambio de moneda. En estos momentos empezamos el año con el dólar. Voy a hablar del dólar porque manejo más todo el día con eso. Estaba en 4,6 o 7 reales en enero y ahora ya tuvimos en 5,7. El euro en estos momentos está a 6 reales por euro. Entonces el cambio sí que es importante para que tú puedas definir el precio y también es un riesgo o para ti o para tu cliente para comprar tu servicio, tu producto. Y ahí es muy importante, por ejemplo, en la empresa que trabajo hoy, en estos momentos los precios son en reales. Entonces, para el cliente local le da una seguridad que puede contratar un servicio largo de 1 año, 2 años, y el precio en real va a ser siempre en reales y no va a cambiar de acuerdo con el cambio de la moneda. Pero eso es un riesgo para la empresa que fornece los servicios, el software. Porque siguiendo... Entonces, No, no, perdona, sí, 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 que te corté. entonces es definir el precio bajo la cuestión del cambio y también definir la política comercial. Si puedes vender en dólares o en euros o si vas a vender en reales. Mejor que sea en reales, es más atractivo para el mercado local, pero te da un riesgo mayor de la devaluación de la moneda. Porque, claro, porque está la parte de la devaluación de la moneda, pero luego para, digamos, para cobrar ese dinero, la salida del dinero del país, ¿existen dificultades en ese sentido? ¿O es complicado, es sencillo, o sea, es mejor cobrar No, no, en una cuenta bancaria no, local y luego transfer? ¿Cómo se suele hacer? no es complicado, ya fue más complicado que hoy. Hoy hay muchas formas de transferir el dinero. Puede ser costoso porque Ujú. puede implicar algunos impuestos en eso, pero no está complicado buscar el dinero. Eso creo que no es problema. Hay más problema de estrategia de precio que de la operación. Otra dificultad que encontramos es el largo plazo de negociación, especialmente con clientes mayores, que seguro son siempre más largos los plazos, pero en Brasil suelen ser mucho más largos. Hay una característica muy brasileña que es no querer decir no nunca, entonces ellos siempre dicen sí, pero desde el primer sí hasta la firma del contrato puede tardar unos 6 meses. Entonces, Ok. esa es una de las principales
dificultades. Otra sería la contratación local. Por ejemplo, si necesitas para tu negocio contratar técnicos en Brasil, vas a encontrar dificultad porque la demanda por técnicos en Brasil es muy alta. Aunque haya 12 millones de personas sin empleo en Brasil, estos suelen ser con una cualificación más baja. Y una pregunta que planteé también a Javier antes, de si es mejor o si tiene sentido o en qué momento tiene sentido montar el negocio allí o se puede operar, digamos, sencillamente firmando el contrato desde la sociedad en el país de origen con las empresas, con los clientes allí, o en qué momento o cuándo es mejor abrir una sociedad allí. Sí, nosotros recomendamos una estrategia por fases. Entonces, empezar sin ninguna presencia local para entender el mercado, probar, entender el precio, validar la parte comercial. ¿No? Y después que ya tiene algunos clientes, ahí sí montar una unidad local, que ahí puedes abrir una empresa brasileña que tenga como socios la empresa original fuera. Y hay empresas en Brasil que hacen este tipo de servicio, que pueden poner sus propios representantes como socios de esta empresa y administradores brasileños o locales para que sean los responsables por la empresa local. Y ahí después puedes enviar el dinero como dividendos hacia el socio internacional. Ok. Pensando en expansión internacional, vamos a decir, por elegir a qué países ir primero o a qué países ir después, hablando del negocio, de negocios digitales y en particular del negocio fintech, por tener unas referencias que me habéis comentado en alguna ocasión, pero para ver claramente la foto, el tamaño del mercado digital de Brasil comparado con o sea, digamos, comparado con el mercado digital en toda Latinoamérica, o sea, ¿cuánto representa? Depende un poco del mercado específico, pero sería más o menos 50% del mercado latinoamericano está en Brasil. Es una barbaridad, ¿no? Quiero decir, es muchísimo. Y todo esto ha sido, quiero decir, ha sido un crecimiento, ¿es un crecimiento muy reciente o es un crecimiento quiero decir, es porque la velocidad de crecimiento del mercado digital ha sido mucho más rápida en Brasil y los demás países están creciendo? No, la velocidad es casi la misma. Es que Brasil tiene más de 200 millones de habitantes, de personas. No hay guaca, ¿vale? Estoy trabajando aquí, hijo. Creo que estamos escuchando la voz de Carlos. Carlos, ¿puedes poner el mute? Entonces, los números son muy grandes, por eso la proporción es tan grande. Sí, me parece una barbaridad. ¿Y algunos números de referencia del sector fintech nos puedes dar? También en Sí, comparativa, ¿no? tenemos. Ujú. Hoy en día, unos 70% de las personas con más de 15 años tienen cuenta en algún banco, 70%. Pero eso significa que 45 millones de personas utilizan solamente dinero, moneda. No tienen tarjeta, no tienen cuenta en banco. 45 millones. Y eso significa un monto de más de 130 millones de euros por año. Que segundo he pesquisado aquí sería prácticamente el PIB, el Producto Interior Bruto de Portugal. Solamente las personas que no tienen cuenta en banco. Pero de esos, solamente 6% han hecho carrera universitaria. Entonces es un público muy especial. Y de esos, 37% son trabajadores informales, que tienen un trabajo, trabajan en la calle, que tienen un pequeño negocio, pero que no es un negocio que está formalizado junto al gobierno. Ok.
¿Podrías ponernos así, por tener algunos ejemplos, por ejemplo, de trabajos que hayáis hecho, de ayuda que hayáis prestado a empresas que, para hacer negocio en Brasil, que, como ejemplo, que sirvan de Sí, referencia para... nosotros nos hemos enfocado en servicios SaaS y en la parte de ventas, y especialmente en servicios enfocados al mercado de donde el comprador es el departamento de marketing o el departamento digital o el departamento de e-commerce de la empresa, y mucho para cuentas enterprise. Entonces, telcos, grandes cadenas de retail, la parte de marketing, agencias de publicidad, agencias de marketing, vehículos de comunicación y grandes marcas de B2C. Entonces, siempre enfocamos en traer un servicio, una plataforma, que la operación está toda fuera de Brasil, normalmente en los pasos iniciales, ayudarles a hacer las primeras ventas en Brasil. Entonces ya tenemos muchos contactos y relacionamientos en varias empresas de telco, de comunicación, de marketing, etcétera, y ahora más en e-commerce. Y les ayudamos a crear un pipeline y manejar este pipeline desde la descubierta, desde la prospección hacia el cierre del contrato. Entonces hemos cerrado contrato con telcos, con empresas de noticias, con empresas que venden moda y otros productos. Una vez que se valida el mercado y ya se firman una serie de contratos, etcétera, y se decide montar estructura en el país, ¿es complejo montar una empresa en Brasil? ¿Es difícil o es un proceso sencillo? No, ha mejorado muchísimo, especialmente en São Paulo, donde estoy. Se puede abrir una empresa en unos 30 y pocos días. Ya fue más de 100, pero ahora las últimas empresas que hemos abierto aquí en Brasil, en Brasil, se lleva un poco más de 30 días. No, no está nada complicado. La parte, te digo, más complicada que abrir la empresa es abrir una cuenta en un banco, Okay. porque te piden muchas informaciones de los socios, histórico de ingresos, etc. Y muchas veces por ejemplo, no te dan una tarjeta de crédito. Eso han facilitado muchísimo para las startups brasileñas, algunos bancos como Bradesco, Itaú, pero para una startup que viene de fuera, no sé si sería tan fácil como para las startups brasileñas. ¿Y es mejor, o sea, en el planteamiento de montar el negocio en el país, desde la perspectiva de desarrollar el negocio, bueno, pues que decía, de clientes, etcétera, es mejor que la sociedad esté participada por socios locales o puede o no es un factor determinante? Es mejor, sí, que tengas socios locales, incluso para poder hacer abrir cuenta en banco, porque puedes hacer más comprobaciones de tu presencia regional. Pero como he dicho antes, puedes contratar empresas que están enfocadas en eso, en abrir empresas locales y actuar como socios locales y administradores de las empresas. Eso puedes contratar esto como servicio en Brasil. Vale, ok. Bueno, pues igual voy a dar paso a los demás para que hagan todas las preguntas que tengan. ¿Tenéis preguntas? Qué calladitos están. Hola, ya, ¿qué tal? Sí. Perdona. Sí, sí, Gabriel, Didi. Vale. Bueno, hola, Kaike, ¿qué tal? Soy Gabriel de Suscript. Nosotros somos una app de pagos compartidos que funcionamos en España y utilizamos un servicio de MangoPay que es para procesar todos nuestros pagos. Ellos guardan la información de las tarjetas de crédito o de las tarjetas de débito de los usuarios y son quienes procesan el pago cuando se realiza dentro de nuestra plataforma. ¿En Brasil existe algún servicio como ese de tokenización de tarjetas local que uno se puede conectar mediante APIs? ¿Y qué tan compleja es la regulación local en ese tipo de servicios para poder prestar servicios de pagos peer-to-peer? Gracias.
Sí, hay muchísimos prestadores de servicios. No sé si exactamente lo que precisas, pero hay muchos tipos de gateways y subadquirentes que están prestando servicios a las startups con los cuales puedes conectarse. Entonces ellos pueden hacer esta última milla para conectarse con los bancos, con las tarjetas y también muy importante otras formas de pago. Porque en Brasil, como te he dicho, hay muchísima gente que no está bancarizada. Se utiliza mucho el boleto, que es como sería un invoice, y que el cliente imprime la invoice y puede pagar, ir a un banco y dar con dinero y pagar el boleto. Entonces, por ejemplo, depende lógico del perfil de tu servicio, pero en algunos de nuestros clientes llega a 50% de las ventas son pagas sin tarjeta de crédito. Hola, ¿Yael? Sí, Alejandro. Hola, Chao. ¿qué tal? Kaike, soy Alejandro de Lend Market. Mira, te quería preguntar, a nosotros nos interesa mucho, no ahora porque ahora estamos consolidando el mercado en España, pero sí en un futuro dar el salto a LATAM y Brasil es uno de los mercados más importantes que hay. Pero claro, quizás para una empresa pequeña como la nuestra es quizás demasiado difícil entrar directamente en Brasil y a lo mejor sería una estrategia muy buena hacerlo a través de Portugal. Yo no sé si hay algún acuerdo entre Portugal y Brasil desde el punto de vista fiscal o de ayuda o acompañamiento en la inversión en Brasil por ser una empresa portuguesa y también desde el punto de vista cultural, ¿no? Si buscamos un socio local en Portugal, quizás es más fácil después la entrada por un tema cultural y de idioma en Brasil, ¿o no? ¿O se podría hacer directamente en España? No, por favor, no. Lo ¿No? hagas directo a Brasil, sí, Directo. seguro. Ajá. Sí, la diferencia cultural es muy grande. Uh-huh. Y Ujú. no hay Yo ningún iría tipo de relación, directamente. ¿no? Desde el punto de vista de No, ninguna fiscal, ni relación, temas ninguna fiscal, ni nada. facilidad. No, Vale, vale. Perfecto, gracias. nada, nada. Ujú. Es interesante aquí, Miguel, a lo mejor tiene, como, de la perspectiva, Kai, una de las empresas que participa en el programa, no sé si nos está escuchando Miguel. No, no se está escuchando. Nada, iba a comentar que Miguel tiene su empresa, es una empresa portuguesa. Entonces, bueno, no sé, era interesante que pudiese comentar, pero no he escuchado. No sé, no nos está escuchando. Vale, ¿alguna pregunta más? Hola, sí, buenas tardes. Soy Teresa. Mi empresa es Sidecash, es gestión de liquidez para pequeñas empresas. A mi conocimiento, la fiscalidad en Brasil es muy compleja. Eso, por ejemplo, yo conozco empresas de ERP que no están en Brasil porque los modelos fiscales son complicadísimos. Yo creo que eso es, ¿no? Eso es un stopper para empresas fintech, seguramente, ¿no? Sí, es una gran oportunidad también esta complejidad. Gastamos muchísimo tiempo haciendo los impuestos y pagando los impuestos y todo eso. Entonces, normalmente las empresas brasileñas tienen contratado una empresa solamente para cuidar de eso. Y esto ha abierto algunas facilidades. Por ejemplo, entonces hay dos startups que creo que sería bueno que tú investigaras, que es Contabilizei con Z, y que es una plataforma donde el pequeño negocio puede manejar tu contabilidad directamente. Y facilita muchísimo, es todo SaaS, muy fácil de utilizar. Y no necesitas de un escritorio externo para eso. Entonces, porque ellos mismos son un escritorio de contabilidad. Entonces, si tienes un negocio pequeño, puedes utilizar por ahí y cuesta muy barato, cuesta $15 por mes. Y también Conta Azul. Conta Azul es también una plataforma que puede manejar toda la parte comercial, tanto comercial como financiera y contabilidad. Y puedes compartir estos datos con tu escritor externo de contabilidad.
tienen ahí, ya no estoy tan a punto de sus números, pero hace algunos años estaban consiguiendo cerrar 30.000 nuevos clientes por mes. Porque el mercado de empresas pequeñas y medianas en Brasil es, creo que son más o menos 4 millones de empresas hace unos años. Y son responsables por una parte muy importante de los empleos en Brasil. Muchas gracias. De nada. ¿Alguna pregunta más? ¿Hay más preguntas? Bueno, pues muchísimas gracias, Kaique, y muchísimas gracias también a Javier. El día 9 de julio tenemos el foro de inversión y, por supuesto, nos encantaría que ambos participarais en el evento. Apuntároslo. Bueno, con Javier, de hecho, estamos trabajando intensamente en la preparación, bueno, en la invitación a inversores para el evento, pero lo mismo te digo, encantadísimos de que nos encantaría que participaras en el evento, así que porfa apúntatelo el 9 de julio, ¿vale? Gracias, Yael. Un saludo a todos. Gracias, mucho gusto. Estamos a las órdenes. Chao. Muy bien, chao.